ha empezado a llover estos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta sequía? Pero ¿saben una cosa? Amén. Amén, qué bueno, Dios es bueno que envíe la lluvia, porque tarde o temprano las sequías se terminan con lluvia. ¿Sí o no? Bien, y eso ocurre en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ha habido algo importante, no sé si se han dado cuenta, pero ha empezado a llover y hemos tenido que rescatar los paraguas que teníamos por ahí abandonados. Hemos tenido que buscar en el armario, en el rincón del coche, allí donde se mete, bueno, buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque hacía tanto tiempo que no llovía, que ese objeto pues no nos hacía nada de falta y quedaron relegados, escondidos o simplemente se extraviaron. Pero la realidad es que empezó a llover y tuvimos que buscarlos porque es un objeto útil. Amén. Es útil el paraguas, ¿sí? Aunque simplemente está circunscrito, está simplemente pues puesto para ser utilizado cuando llueve. Cuando no llueve, pues es un estorbo. Queda primero ahí en el recibidor de casa o en el maletero del coche, pero va pasando los días y siempre molesta. Al final uno lo saca, no se acuerda dónde lo dejó. Bueno, lo que ocurre en todas las familias con los paraguas. Pero cuando hablamos del paraguas espiritual de nuestra vida, estamos hablando de algo un poquito distinto. El paraguas es algo que tendríamos que tomar todos los días de nuestra vida. Los días que llueve, sí, los días feos, sí, pero también los días que son bonitos. El paraguas espiritual es necesario cuando hay tormentas, pero cuando nos va bien. Y yo quiero hoy un poquito compartir sobre esto, para que nos demos cuenta que no simplemente hay que aferrarnos al Señor cuando las cosas o van muy bien o cuando las cosas van muy mal, sino que realmente tenemos que aprender que forma parte de nuestra vida, que es necesario. ¿Verdad? Sería que cuando llueve lo utilizamos para parar el agua, pero cuando hace un sol radiante lo utilizamos para parar también el sol, ¿no? Simplemente para proteger. Y yo quiero compartir algo importante de este paraguas espiritual. Hay 4 principios fundamentales que me gustaría compartir sobre qué significaría tener este paraguas espiritual. ¿En qué pensamos? ¿A qué nos referimos? ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque si el paraguas es una cobertura, es una protección para no mojarnos, para no resfriarnos, o sería para parar la radiación del sol, ¿qué nos protege del mundo espiritual? ¿Qué nos protege de las mentiras de Satanás? ¿Qué nos protege de las crisis? ¿Qué nos protege de la depresión, de los fallos del ánimo, de las emociones tóxicas, de las conversaciones equivocadas, de las palabras que hieren, de la tortura, de la falta de generosidad, del egoísmo de la gente? ¿Qué sería? ¿Qué nos protege para que nuestra vida, para que nuestra fe se mantenga firme en el Señor? Y quiero compartir 4. La primera parte, para no perder mucho tiempo, porque entiendo que es algo sencillo y que seguramente sabemos, pero lo ponemos en práctica, es decir, lo tenemos todo el día a la mano esto. Lo primero que hay que saber en este paraguas espiritual es que es algo que además María Rosa, por ejemplo, lo ha dicho en la cafetería cuando estábamos compartiendo algunas cosas, es que no es por fuerza, es por Dios. Y cuando tú sales de casa, tienes que saber que tu vida te va a ir bien no por tu fuerza, sino por Dios. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Decimos, sí, amén, pastor, sí, lo sé. Pero yo quiero construir mi fe a base de fuerza. Mi fidelidad a base de ser fiel. Mis buenas obras a base de mi generosidad. Pero ¿qué ocurre? Fallo, fracaso, me frustro. ¿Por qué? Porque salí sin paraguas. Y entonces no tuve en cuenta, cuando me fallaron las fuerzas, me hundí. No sirvo, me equivoqué, qué trasto de persona soy. Y claro, pero yo tengo que saber que no es por mi fuerza, es por Dios. Mirad en Josué capítulo 24, del 12 al 14. Voy a leer algo que el Señor le enseña a Josué. Josué fue un conquistador.
¿Se acuerdan? Él tuvo que vencer sus temores, agarró la fe y se lanzó a conquistar la tierra prometida. Agarró un pueblo un poquito así, medio, y lo convirtió en un pueblo guerrero, fiel, que conquistó. Dice así, el Señor le dice a Josué, Josué 24, versículo 12, y envié terror antes de que llegaras. Josué podía haber pensado, yo soy un gran guerrero, yo soy un gran soldado. Espérate, Josué. Antes de que tú entras en la tierra prometida, yo me encargué de infundir miedo sobre los reyes de este lugar. Porque cuando tú llegaste, ya estaban medio derrotados. No fueron tus espadas, no fueron tus arcos los que te dieron la victoria. Perdón, ¿cómo que no? Yo me esforcé, yo me puse delante del pueblo, yo me puse delante de las lanzas, de las flechas. ¿Cómo que no? No. Yo te di la tierra que no has trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Josué tuvo que aprender de manos del mismo Señor que aunque él era un conquistador, no era un conquistador por sus artes bélicas, por su fuerza, por su estrategia o por su valentía. Simplemente fue un conquistador porque Dios lo escogió, Dios le abrió camino, Dios lo plantó y le allanó el camino para la victoria. ¿Se entiende? Quiere decir que aunque Josué se hubiera levantado un día confuso, igualmente hubiera tenido la victoria. Él tenía que saber que en ese largo proceso él había tenido que aprender que ni los éxitos ni los fracasos son la consecuencia de mis habilidades, sino que son la consecuencia de un proceso maravilloso de Dios en mi vida. ¿Se acuerdan de la prédica del pastor Marquitos? Graduados en el desierto. No es porque sí, graduarse en el desierto. Pasarse, que te piquen los escorpiones, pillar una insolación, ¿y eso es graduarte? Sí, eso es graduarte. Uno sale de casa distinto. ¿Por qué? Porque sabe que no depende tanto de ser el más listo, no depende tanto de ser rico, no depende tanto sino depende de fe, depende de saber que Dios te escogió. Pedro, el apóstol Pedro, andó por las aguas. ¿Sabían eso? Jesús iba andando por las aguas, Pedro desde la barca lo vio, dijo, yo también quiero andar. Y dice, ven. Y dice la palabra que saltó de la barca y empezó a correr por el agua Jesús. Ahora, hubo un momento que dudó y se hundió. ¿Saben por qué dudó? No por falta de fe, no. Dudó porque el suelo era agua, el viento pegaba fuerte, la tormenta era dura. No dudó, vio la realidad. El tema es que él tuvo que aprender que él no andó por el agua porque fuera una pluma, porque fuera un turborreactor o porque fuera un barco. Él andó por el agua porque Jesús le dijo, ven, y él se atrevió a venir. Ya vendré, Señor, cuando me conviertas en barco. Ya diezmaré cuando tenga mucho dinero. Ya daré mi tiempo cuando me jubile. Ya le diré a la gente que Dios le ama cuando sepa mucha palabra. Ya andaré por el agua cuando me conviertas en barco. Primer principio, no depende de ti, depende de Dios. Créele. Pero es que Pedro se hundió, pero andó. Corrió por el agua. Amén. Es decir, Pedro tuvo que vivir lo sobrenatural que es andar en fe. No es por fuerza, es porque Dios te llamó. Y eso es lo que él experimentó. Por tanto, ¿cuál es la primera cosa que tengo que salir con mi paraguas? No es por mis fuerzas,
es porque Dios me llamó. Segunda cosa, la dificultad me enseña a confiar en Él y no en mí. Sí, muy bonito eso, gracias. La segunda cosa, la dificultad me enseña a confiar en Dios y no en mí. Es un aprendizaje, ¿no? Segunda de Corintios 1, 8 y 9. Esto lo escribe Pablo. Interesante. Dice: amados hermanos, dice, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Esto lo dice Pablo, ¿eh? Lo apedrearon, insultaron, persiguieron. Yo no sé si sabe lo que significa apedrear. Apedrear es que agarraron bloques de piedra y le pegaron. Y aunque no lo mataran, imagínense si hoy te cae una sola piedra de esas, ¿verdad? Te hubieras muerto en la UBI porque tienes un derrame. Él dice que cuando lo apedrearon, le pegaron, lo cubrieron de piedras, pero él se levantó, se quitó el polvo y siguió. Llegamos a pensar, dice, que no saldríamos con vida. De hecho, la lógica de lo que veíamos hacía que esperáramos morir. Pero como resultado, perdieron la fe, dice. Ay, Señor, he orado tanto por mi familia, por esto. Y ahora, hoy parece que todo se muere, que no hay esperanza. Por tanto, pierdo la fe. Dice eso. Paraguas. ¿Cómo salgo? En esa dificultad, en ese momento terrible. Dice, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Se lo dice alguien que tuvo que salir debajo de un montón de escombros de piedra que le habían dado. Pero pastor, no lo mató. Pere, ¿saben lo que son las piedras, no? Que le crujieron el cráneo, le reventaron el estómago, le chafaron un pulmón, le destrozaron la pierna. Es igual, aunque no lo hubieran matado ahí, se hubiera muerto. No había tecnología en aquella época para que esa persona viviera. Pero dice Pablo, tuve que dejar de confiar en mí y tuve que empezar a aprender a confiar en Él. No es por mis fuerzas, es por Dios. Por eso la dificultad que me lleva al límite, iglesia, es la dificultad que te lleva a confiar en Dios. Volvamos a Pedro. Pedro se empezó a hundir porque era agua, porque había una tormenta y porque él no era un barco. Pero allí aprendió que podía andar por el agua porque podía confiar en el Dios sobrenatural que hace que tú puedas andar en lo sobrenatural. Amén. Amén. No podemos quejarnos de vivir las dificultades que te hacen sentir o desfallecer. No las llamamos, no las pedimos, es cierto, no estamos diciendo, Señor, queremos... No. Pero hay un mensaje del infierno que te dice que no hay solución. Hay un mensaje del infierno que te dice, siéntate a ver cómo se muere tu vida, tu familia, tu fe, tu espíritu, tu ciudad, tu propósito, tu ministerio, tus ilusiones, tus sueños. Siéntate. Pero la realidad es que hay voces que aunque te inciten a matar tu fe, hay una realidad que dice que tú puedes hacer acallar esas voces. Y puedes decirle, ni hablar. Porque aunque ustedes tienen razón cuando piensan que yo voy a vivir bajo mis fuerzas, bajo mi confianza. Pero miren, el cielo me está diciendo, ánimo, vive en plenitud, créele al Dios que te ha llamado y Él hará. Amén, amén, amén.
Claro, yo entiendo eso si uno nos detenemos a pensar y a razonar sobre lo que rige el mundo, pero si empezamos a pensar lo que rige el reino de Dios, te das cuenta de que qué importante es empezar a desconfiar de mí y empezar a confiar en Él. No por mis fuerzas, sino por Él, por mi Salvador. Más cosas. Bueno, sobre esto, sal de casa sabiendo que no eres el mejor, que no eres el más fuerte, que tú no eres el victorioso, que el victorioso es Él, pero tienes que confiar que Dios ha decidido vivir a favor tuyo. ¿Sí? Bien. Tercera cosa, tercer principio de este paraguas. Si el primer principio era no confíes en tus fuerzas, sino en Él. Si el segundo principio es que en la dificultad no es para que abandones tu fe, sino es para que abandones la confianza en ti, la fe en ti. Bien, el tercer paraguas en el cual yo salgo todos los días de mi vida es saber que su sí es sí. Qué importante eso, porque eso quita todas las dudas. Oh, pero es que no te va bien. Oh, porque no sé. Mira, sí, tienes razón, pero yo lo único que sé es que su sí es sí. Segunda de Corintios 1:19 dice así: pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Yo tengo que salir de casa sabiendo que su sí es sí, sabiendo que su sí es firme, sabiendo que su sí es fiel. Él está comprometido conmigo. Qué importante eso, porque cuando yo entiendo eso, empiezo a vivir distinto. Estoy comprometido en mi fe o en la construcción de mi fe. Mis decisiones, mis inversiones, mis rendiciones, mis cesiones, todo está enfocado en que el sí de Jesucristo es sí. Él ha dicho que yo tengo vida eterna. Es sí. Él ha dicho que ni la enfermedad, ni el engaño, ni lo diabólico me podrán separar de su amor. Por tanto, eso es sí. El sí, que me va a ir bien, es sí. Que voy a poder reclamar mi familia, es sí. Miren, no es lo mismo, y me van a entender perfectamente porque es algo que hemos vivido todos. No es lo mismo ir hacia el aeropuerto a viajar y agarrar un avión para el otro lado del mundo, sabiendo que uno sí tiene plaza, sí ya tiene la plaza, que ir con la incerteza de que no sé si mi billete está confirmado, no sé con qué me voy a encontrar. Aunque no es lo mismo viajar así. Es lo mismo si yo salgo de casa sabiendo, ay, no sé si el Señor me va a bendecir o no, ay, no sé si esto, ay, no sé si esto. Ay, no es lo mismo vivir así que saliendo diciendo, yo sé que su sí es sí. Cuarta cosa. Si la primera, ¿se acuerdan? No es por mis fuerzas, sino es por Dios. La segunda es que la dificultad me sirve para confiar en Él y dejar de confiar en mí. Si la tercera es saber que tengo que salir de casa sabiendo que su sí es sí. La cuarta de este paraguas que todos los días de mi vida tengo que salir de casa sabiendo es que yo construyo mi fe. Y pongo así entre paréntesis: no es el pastor el que construye mi fe, no es la Biblia la que construye mi fe, no es un vídeo de YouTube el que construye mi fe. Yo construyo mi fe. Yo digo que cuántas veces nos hemos escudado en que mi fe ha sido, por ejemplo, mal alimentada, o que una injusticia dañó mi fe. Hemos puesto la responsabilidad en otros, pero hay una gran realidad que dice que la fe la construye cada uno con sus propias decisiones. Yo decido creer o no creer.
Yo decido dar un paso de fe o no. Yo decido ofrendar o no. Yo decido servir o no servir. Yo decido, yo construyo mi fe. ¿Se entiende bien eso, no? Es cierto que la palabra de Dios dice, con la ayuda de los pastores, con la ayuda de los consejeros, con la ayuda. Pero ¿quién construye la fe? ¿Quién? Mónica construye la fe. Pídale la responsabilidad a Mónica. Segunda de Corintios 1, 23 y 24. Pablo a la iglesia de Corintios. ¡Qué torcida! Le sacaba de casillas la iglesia de Corintios. Dice, ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pablo escogió no ir a visitarlos porque les iba a pegar una bronca. Ahora dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. No se trata. Las broncas no son para manipular a nadie. La bronca de Pablo era celo, era amor. Tenía que decir, pero ¿qué hacen? Dejen de excusarse, dejen de acusar a otros, dejen de manipular y dejen de mentir. Nosotros no podemos decirles cómo ustedes tienen que poner en práctica su fe. Son ustedes los que deciden cómo poner en práctica su fe. Ahora dice Pablo, yo quiero trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Pablo dice, yo les quiero acompañar en ese proceso. Yo quiero ser su consejero, yo quiero ser su maestro, yo quiero ser su amigo, yo quiero ser su hermano, quiero ser su compañero, para que ustedes construyan una fe firme, fiel. Pero no me echen la culpa de que su fe es frágil. La fe no es un montón de normas que uno adquiere. La fe son decisiones que uno toma. Y aunque hay gente que a lo mejor no está capacitada, pero yo creo que la mayoría de los que nos escuchan hoy están capacitados, son adultos, tienen todos los derechos y obligaciones de un adulto y pueden tomar sus propias decisiones. ¿Amén a eso? Amén a eso. Ahora se trata de construir juntos la fe, claro que sí. Ustedes toman sus decisiones y yo les apoyo. Yo tomo mis decisiones y usted me apoya en esto. Pero son pasos personales que solo cada uno de nosotros podemos dar. Usted dice, yo no soy rebelde, pero a veces nos rebelamos contra Dios porque nos negamos a dar los pasos que un día y otro día el Espíritu Santo va diciendo, vamos, David, da el paso. Yo no voy a dar ese paso. Entonces empiezo a flaquear. Que si la prédica, que si la iglesia, que si las excursiones, que si no sé qué, que si el trabajo. Y en el fondo es que en el paraguas me olvidé de que la fe, mi fe, la construyo yo. Mucha gente pide fe a Dios. No digo que esté mal. Había un corito que decía, dame fe, mi Señor, para dar un paso más. Dame fe para poder andar solo un paso más. Pero desde el cielo contestan, decide tú dar ese paso que yo ya te he llamado. Vamos campeón, deja de molestar, chimpón. Son pasos personales que tenemos que dar para que Dios nos revele su amor, su propósito y para que podamos ver lo sobrenatural. Volvamos a Pedro. Pedro andó por el agua, andó por el mar. ¿Saben por qué? Porque él saltó de la barca. En la barca habían 11 más, pero ninguno de ellos andó en el mar. ¿Saben por qué? Porque construyeron su propia fe. Se quedaron en la barca. ¡Ué! Luego criticaban a Pedro, mira cómo traga agua, se está hundiendo. Ya, pero andó.
experimentó lo sobrenatural. Y Jesús le dio la mano, le dijo: anda, vamos a la barca. Lo levantó. ¿Y saben cómo volvieron a la barca? Andando. Y siempre me pregunté este pasaje, porque saben, Pedro se ahogaba, pero Pedro era un buen nadador, dice la Biblia. Es que él no quería nadar por sus fuerzas, él quería andar por el agua. Y cuando se hundió no entendió y construyó su propia fe y levantó sus brazos y dijo: Jesús, si no me salvas tú, yo me ahogo hoy aquí. Miren, iglesia, la vida es una aventura. Y está bien. Yo cuando era pequeño me gustaba salir y mojarme. Nunca salía con paraguas. Cuando llovía, yo era pequeño y las calles no estaban asfaltadas, me ponía unas botas hasta aquí, que en aquella época teníamos todos los niños, y no había charco que yo no pisara. Ahora bien, uno va creciendo y va madurando y se da cuenta que los paraguas están para algo. Y Dios ha construido principios, pilares con los cuales yo voy a ser protegido del mal. Me va a proteger del desánimo, porque aunque fracase, según el hombre, aunque no me den las fuerzas según el hombre, es que no se trata de mis fuerzas. Y es lógico. Todo ser humano, al final se le terminan las fuerzas. Se termina apagando como una velita. Entonces, es que no se trata de mis fuerzas, se trata de mi Dios, que es eterno, y Él me ha llamado. Por tanto, tengo que aprender a confiar en Él, no tanto en mí, no tanto en mis argumentos, no tanto en mis historias, no tanto en mis temores, no tanto en mis compromisos. Voy a confiar. Y si Dios tiene razón, y si estoy perdiendo el tiempo, y ahí me doy cuenta que tengo que saber que el sí es sí del Señor. Y si Él me ha dicho que yo tengo vida eterna, la tengo. Y si Él me ha dicho que yo soy justo delante de Él, soy justo. Y si Él me ha dicho que no hay justo desamparado, no hay justo desamparado. Y si de la palabra que los hijos de los justos nunca van a mendigar pan, mis hijos nunca van a mendigar pan. Y si de que la salud y la enfermedad es de Él y que la vida y la muerte depende de Él, ¿para qué temer si depende de Él? Su sí es sí. Por tanto, yo quiero construir mi propia fe y voy a empezarle a creer, y quiero que Él me ayude y me ayude y me ayude, y me voy a aferrar a mis pastores, a mi iglesia, a mis consejeros. ¿Para qué? Para que me ayuden a dar mis pasos de fe, para que me digan: ánimo, campeón, porque al final yo quiero que mi historia, en la novela de mi vida, digan: y David un día le dijo a Jesús: yo también quiero andar en el agua. Y Jesús me dijo: ven. Y empecé a dudar y dije: bueno, pon un puente. Y él decía: ven. Y al final entendí que yo tenía que construir mi propia fe, que no iba a venir del cielo una gran fe que me dijera: salta. No, mis temores estaban allí. Es que soy un tipo listo, veo la realidad, pero al final decidí saltar. Porque entendí que si vivo, vivo, si muero, muero, y vale la pena. Y saben, mi pastor, que se llama Jesucristo, aunque me hundí, aunque tragué agua, aunque fracasé como hombre, Él me dio la mano y me dijo: ay, hombre de poca fe, vamos, campeón, volvamos a la barca. Y aunque yo pensaba que no, y aunque yo creía que no sabía, resulta que mi vida estaba destinada para grandes cosas sobrenaturales. Amén. Póngase en pie, por favor, porque Dios le ha hablado en esta tarde. Profetizo que Dios le ha hablado. Ahora mírese distinto los paraguas, ¿Cuántas cosas, Señor, tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas, Señor, tenemos que aprender? Qué importante, Señor, saber que nunca seremos suficientemente listos, fuertes, o tendremos don de gente, o convencimiento, o demasiado dinero para poderte servir. Porque tú nos has llamado no dependiendo de nuestras capacidades, sino dependiendo de ti. Y ha habido esa lucha, Señor, y esa crisis,
Y como Pedro tragamos agua, pero en ese agua dejamos de confiar en nosotros y no intentamos ni siquiera nadar, sino que levantamos las manos y dijimos: Señor, si tú no me salvas, nadie me salva. Pero tú sí eras así, tú sí eras así, tú sí eras así. Aunque yo no me di cuenta en ese momento porque estaba tragando agua, resulta que sí había andado por el agua. Y se había generado un destino que yo nunca había soñado. Y empecé a construir fe. Yo no me daba cuenta, Señor, pero empecé a construir fe. Y me junté con gente de fe que me ayudaban y me incitaban a dar más pasos de fe. Y fue algo precioso. Y aunque las voces del infierno seguían gritando: tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, yo decidí creerle al que dio la vida por mí. Y ahora hoy, Señor, determinamos y profetizamos de que realmente, Señor, no es por nuestras fuerzas que vamos a conquistar ni las familias, ni San Juan, ni esta comarca, Señor. Es por ti, Señor, es por ti. Y que es cierto, Señor, que en la debilidad, en las crisis, hemos dejado no de confiar en ti, sino de confiar en nosotros. Ya no es por nuestras predicaciones, ya no es por nuestra simpatía, ya no es por nuestros grandes no sé qué, es por ti, Señor. Empezamos a confiar en que tú vas a hacer algo grande, Señor. Y sabemos que tú sí es sí, por tanto, sí, nos va a ir bien. Sí, va a haber sanidad y salvación en esta ciudad. Sí, Padre, sí. Y esos son los pasos de fe que determinamos vivir de hoy para adelante, Señor. Por favor, escucha nuestro clamor, escucha cada corazón, oh Padre, que está venciendo ahora su temor, está venciendo su reserva, Padre, y que quiere saltar de la barca, y que aunque haya una tormenta y aunque trague agua, sabe que su destino es andar por el agua, su destino es andar contigo, que aunque nos llames hombres de poca fe, porque lo somos, Señor, esa pequeña fe sirve porque nos hizo saltar y confiar en ti, Padre. Por eso tómanos, Señor, tómanos, Padre, tennos misericordia, ten compasión de este lugar, de esta gente, de cada una de las personas que hoy están aquí o están escuchando, Padre, para hacer campeones de la fe, no por ser mejores, no por tener grandes actitudes, no por saber predicar o por tocar demasiado o cantar demasiado bien, porque realmente hemos aprendido a confiar solo en ti y a escuchar tu voz, Padre. Por eso hoy decretamos lo mejor sobre este lugar. Cambió el tiempo, cambió el viento, cambió el lugar, oh Padre, porque cambió nuestro corazón y nos aferramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amén.